Desde 2015 la vida de esta aragonesa se trasladó a Malasia. María Jesús trabajaba en Detroit mientras su marido vivía en Zaragoza. Pero al nacer su hijo, la solución para unir a la familia fue la ciudad de Kuala Lumpur. María Jesús. Hola, ¿qué tal, Laura, guapa? Hola. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Qué calor hace, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Has visto qué cuevas más bonitas tenemos aquí? Las cuevas de Batu. Es el templo hindú más importante del sudeste asiático, ¿verdad? Sí, sí lo es. Está dedicado al dios Murugan, que es esta estatua que tenemos aquí. Es el dios de la guerra y la lanza simboliza la victoria del bien sobre el mal, pero también la sabiduría y el conocimiento. Y he traído estas flores para ofrecérselas al dios Murugan. ¿Verdad? Sí, las hacen a mano con una paciencia. ¿Nos lo ponemos así? No, subimos las escaleras, hacemos una pequeña oración, decimos nuestro nombre y luego ya nos las podemos poner. Vale, o sea que la penitencia de las escaleras no nos la quitamos. No nos la quita nadie, no. Aragoneses, bienvenidos a Kuala Lumpur. ¿Y a cuánta gente ha sometido a la tortura de subir las escaleras? Pues creo que esta es la quinta vez que vengo. He traído a mis amigos de Zaragoza, he traído a mi hermano y a su novia. Vale, toma. Pero, qué susto. Mira, no, se pone morado. Es que está detrás de vida mía. Se te ha subido, ¿eh? Esto es como en el Pilar, ¿no? Las palomas en nuestro sitio, los monos en el suyo. Los monos también nos intentan un poco controlar porque creo que hay como 500.000 de monos. Pues nada, un placer, monito. Me parece que están haciendo una danza india ahí arriba, ¿no? ¿Qué están haciendo? Ajá. Okay. So we do Indian dance and You do it perfect. you put your one hand like this. No, other hand here. Oh, I see. Okay. Now be here. Aragoneses por el mundo. Eso. Estas son las cuevas, ¿no? Sí, esta es una cueva natural. Lo descubrieron unos chinos que estaban buscando guano. ¿Qué es guano? La caca de los murciélagos que utilizaban para abonar los campos. ¿Qué me Y dices? luego ya lo convirtieron en un templo hindú. Sí, sí. Precioso, ¿eh? Es muy bonito, sí. Parece un hueco al cielo, ¿no? Sí, de hecho aquí es donde vamos a hacer la oración para las flores. Toma, aquí tienes tu Vale. guirnalda. Pues muy bien, ¿no? Sí, Es muy tradicional esto. entre los hindús, claro. Ahora estamos en el centro de Kuala Lumpur, al lado del Jardín Botánico. Y esta es la Mezquita Nacional, creo que alberga 15.000 fieles, o sea que es muy grande. Los viernes de 12 a 2 los hombres musulmanes tienen que ir a rezar a la mezquita, entonces ahora mismo están rezando y no se puede entrar. ¿Y las mujeres? Nada, las mujeres se van de compras y a comer. O sea que si hay reuniones o cualquier cosa... Bueno, es que no se pueden fijar reuniones a esas horas. Fíjate, el otro día que hice un vídeo es que da un poco de cosa inclusive, fíjate. ¿Ves cómo van todos? Estos son los que van a orar. Estos iban a orar el viernes pasado. Coincidió que estaba en esa zona y me pilló. Qué impresión, ¿no? La verdad es que da mucha impresión, sí. ¿Qué diferencia hay entre ser malayo y ser malasio, por ejemplo? A ver, Malasia son todos los que han nacido en Malasia, Vale. independientemente de la etnia. Pueden ser malayos, pueden ser chinos, indios. Y malayo es el de la etnia malaya, que además son musulmanes, porque la constitución de Malasia especifica que todo malayo, cuando nace, tiene que adoptar la religión musulmana. ¿Obligatorio? Obligatorio. O sea, hay libertad de religión para los no malayos. Ahora ya es la hora punta, empieza a ser hora punta, no se puede andar. No es como en Zaragoza, que te bajas por el paseo y esto aquí. Pero entonces, ¿cómo te mueves? ¿En bici o qué? No, visito. ¿Tampoco? Tampoco, han puesto un carril azul, pero es súper peligroso. No, pues con el coche, con el metro. Hay dos tipos de taxi, los azules y los rojos. Ah, vale, mira, ¿qué hay? Sí. Entonces tienes una aplicación. Esta aplicación te permite coger un taxi de los dos tipos. ¿Quién es nuestro conductor? Pues aquí Mr. Lincoln High. Mira, ya está ahí. Ah, vale. ¿Has visto qué rápido? Ya veo, ¿eh? Sí. Esto es un lujo. Igual no es muy preocupante, ¿eh? Pero yo no me puedo enganchar el cinturón porque no tiene villa. Y la mía, yo tengo hebilla, pero no hay para meterla en ningún sitio. Pero bueno, esto es lo normal, ¿eh? Sobre todo en los taxis rojos. En los taxis azules pues tienes tu cinturón y tienes más espacio y bueno, pues
está todo más limpito. La bajada de bandera son 3 ringgit, que es menos de 1 euro. O sea, el rojo es 3 y el azul 6. Te conviene más coger el rojo porque sobre todo los viernes a estas horas, 1 minuto o 2 te puede hacer perder media hora luego más tarde, porque el tráfico a partir de las 4 es mortal. Y las luces de neón apuntando al corazón. Pues es el Central Market, el mercado central de Kuala Lumpur, que en un principio era un wet market, como el mercado central de Zaragoza, para que te hagas una idea. Y desde los años 90 pues lo han convertido en un centro de artesanía y se puede comprar pues esos souvenirs, donde venimos los turistas, vaya. Mira, esto es batik. Creo que no te lo he dicho, pero estoy haciendo una colección de batik, de vestidos. ¿Ah, sí? Entonces yo estoy muy puesta en esto de batik. Y este, por cierto, es precioso. ¿Y el batik qué es? ¿La tela? El batik es la tela. De hecho, es una tela, empiezas con una tela blanca y dibujas en lugar de con un lápiz, como con un lápiz de cera caliente. La cera es lo que hace que los colores no se mezclen. ¿Y cómo te has aficionado tú a esto? Porque mi madre siempre ha cosido y yo, bueno, al final tengo hasta un máster de moda y entonces ahora que tengo tiempo, ya le he dicho, pues mira, aquí también venden otras telas tradicionales, que es el sonket, que es toda con hilos metálicos. Hand woven, you can see in front like this, but behind like this. ¿Y qué tipo de trajes se hace con esto? Este suele ser los hombres, Men, yeah. que se lo ponen encima de como una túnica y se lo ponen así tipo sarón. Los viernes normalmente en las oficinas y en todos los sitios puedes ir vestido con for batik o women. con traje tradicional. Este lo hacen con unos bloques de madera donde perfilan un motivo y luego lo van poniendo sobre la tela blanca, como un sello. Discount 20%, so 70 ringgit. Ok, Pero aquí se lleva mucho el regateo, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la moneda del país? Se llama ringgit. Y mira, te quiero enseñar la flor esta que es gigante, que es típica de aquí de Malasia. Se llama Rafflesia y puede medir hasta 1 metro. Thank you. Thank you. Very much. Bye. ¿Qué tal el cole hoy, Simon? ¿Bien? Este es mi hijo Simon. Yo le hablo en español, él habla en inglés, pero hay veces que me responde en español, las cositas así más sencillas. Pero bueno, ahí estamos, trabajando el español. Mira, ya hemos llegado a casa. Vivimos aquí hace ya 3 años y medio. Oye, ¿os importa si paramos un momento a comprar unos platanitos aquí? ¿Pero es que aquí hay tiendas? Tenemos una furgoneta que viene 2 veces a la semana, que es súper práctico, porque si te quedas así sin nada, pues por las tardes viene y tiene más o menos de todo, como un pequeño ultramarino. Hola! Can we have some apples then? Thank you. Excuse me, how long have you been working In this with business, 48 years, since I was 18. So you meet a lot of people too? Yes, everywhere, the whole world. I studied 6 years of Chinese and 6 years of English. That's help, you know, when you talk to people. Okay. Okay. A pleasure to meet you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Y hola! Pau, di hola, Pau. ¿Y esto qué es? ¿El tipo de vida que se lleva en un condominio o cómo? Sí, la verdad es que aquí, como me imagino en la mayoría de los condominios hay mucho extranjero. Entonces, como no tienes familia, pues intentas hacer piña. Mi amiga Ana, Hola, yo soy Ana, sí. de Barcelona. De Barcelona. Y ella es Carolina, Hola. de Carolina, de Chile. Siempre tiras más a las españolas, Sí, a las claro. sudamericanas, a las que hablan español. Un poco de contacto con la cultura. Sí, Pues habéis hecho una merendola que para qué, ¿no? pues nada, un poco de todo para los críos, sándwich, fruta, dragon fruit, que puede ser blanca o roja. Hoy le he comprado roja. Y la tortilla, que todos los viernes hacemos tortilla en casa. Debbie es la que hace la tortilla. Esta es Debbie. Hola, Debbie. ¡Hola! Que ya casi hasta habla español. No, only hola. So now you are part of the family. Yes. La verdad es que tener ayuda en casa es importante porque también echas un poco en falta el apoyo familiar. Cualquier cosa que Tipo de- uno tenga que salir con un niño a la clínica y dices, Sí. ¿qué hago? O sea, ellos están ahí, te apoyan. Sí, es O sea, importante. se convierten en tus Sí. familias. ¿Porque tú echas algo de menos? Hombre, claro, mis amigos, mi pueblo Villa Felice, donde solía ir de vacaciones.